Como hemos mencionado bastante en las demás secciones de este primer capítulo, el factor de protección de información que es recurrente es el que está relacionado a la criptología, dada la utilidad que nosotros ya conocemos de ella. Es decir, esta ciencia se va a encargar de estudiar qué cosa, de qué manera se van generando, cómo se van a cifrar, cómo se va a descifrar este tipo de códigos secretos. La imagen que tenemos ahí nos está mostrando que nosotros podemos tener algún tipo de información. En este caso es simplemente un mensaje que el emisor está queriendo hacer llegar al receptor. Pero lo que interesa acá en este punto es la protección, que no viaje tal y como está, de tal manera que si es interceptado, el acceso a la misma sea prácticamente sencillo. Lo que va a buscar esta ciencia entonces, ¿qué es? A partir de esta generación de códigos secretos, convertir este texto original en un valor que no pueda ser reconocido. De eso se encarga entonces esta ciencia. Y a partir de ello es que se ha empezado a popularizar el término de la criptografía. ¿En qué consiste la criptografía? Bueno, básicamente lo que busca es que utilizar esta escritura secreta, por así decirlo, estos códigos secretos, ¿para qué? Para llevarlo a la parte práctica, es decir, desarrollando determinadas herramientas en base a algoritmos y demás para conseguir estos códigos criptográficos que no son otra cosa que estos secretos. Información que está protegida, que puede ser desde un mensaje de texto hasta un archivo, una fotografía, un video, cualquier tipo de información que nos interese resguardar o proteger. La criptografía, si se va a encargar de esto, ¿no? De proporcionarnos un código secreto, debe existir algo que haga el proceso inverso. Es así que el criptoanálisis se encarga de todo el proceso inverso. Con la criptografía, bueno, yo voy a ocultar información. El criptoanálisis me tiene que permitir, ¿qué cosa? Estudiar estos códigos secretos de tal manera que nos permita volver a este estado original. Pasar de esto a algo entendible. El uso entonces de la criptografía, de la criptología, si lo vemos como ciencia, o de las distintas técnicas que va manejando, es aplicado y es recomendado, como habíamos mencionado el día de ayer, en uno de los dominios, prácticamente el dominio orientado al cifrado, que precisamente habla de los controles criptográficos y de qué forma estos pueden ser utilizados, dónde se nos recomienda aplicarlos. Una vez más, recordarles, como tal, no hay un manual definitivo, no hay un libro que nos diga de esta manera se aplica. Nosotros, en base al conocimiento que vayamos teniendo, si más no recuerdo, también tienen una asignatura que se llama criptografía, que me imagino algunos de ustedes ya están llevando, otros llevarán, otros ya habrán llevado. En esta materia se encargan de qué? De aprender cómo es que se van generando, cómo se van programando las distintas variedades de los algoritmos criptográficos. Nosotros, como les había dicho, no vamos a venir a inventar desde cero. Simplemente lo que ya está, vamos a utilizar para la protección de la información. La razón de todo esto, una vez más, vamos a este esquema. La información que se va generando no siempre va a ser para ser ocultada, para que no salga de un lugar, almacenarla bajo llave y demás. El propósito de la información, de los datos, es que un emisor transfiera dicha información utilizando algún tipo de soporte. Será desde un papel, una memoria flash, utilizando el internet, o en este caso podría ser correo electrónico, un servidor FTP, cualquiera sea el soporte para que esa información pueda viajar utilizando algún tipo de canal. Reitero, será mensajería, será la red de internet para que pueda viajar, etcétera. Pero la idea es que la información viaje desde un punto hasta otro. Es así que en todo este proceso que estamos viendo,
puede ser que exista algún ciberdelincuente o alguna tercera persona que quiera hacerse o que quiera tener acceso a dicha información. Generalmente, lo que más se utiliza para poder interceptar dicha información es cuando está en tránsito, es decir, cuando está viajando por el canal. Sin embargo, esto no quiere decir que únicamente acá, cuando está viajando, pueden acceder a la misma o van a intentar robar. Puede ser desde la misma fuente, desde el emisor, hasta cuando ha llegado y se encuentra en el receptor. Por lo tanto, la seguridad debe ser manejada, implementada en todos los niveles, desde el mismo acceso a el medio, en este caso si hablamos del Internet, el acceso a la misma red de Internet, hasta el almacenamiento. En cualquiera de esos sitios es que es posible utilizar este tipo de técnica para salvaguardar y proteger nuestra información. Si vamos a hablar de proteger, bueno, no siempre yo voy a poder evitar que se hagan con la información o que las roben. Quizás se filtra, ¿no? Desde el mismo interior de la institución, un aspecto que también es recurrente en algunos lugares. Por lo que la criptografía, que nos dice que significa grafé, escritura, y criptos, oculto. Hacemos referencia a la escritura oculta, así lo tenemos que entender. Su propósito, ¿cuál es? Va a agarrar un documento original, que generalmente lo mencionamos como texto plano. Eso quiere decir que puede ser visible, legible, entendible, así nomás, ¿no? Este documento nosotros lo queremos proteger. Y para eso se le va a aplicar un algoritmo criptográfico para que el resultado, para que la salida sea un nuevo documento. Pero en este caso, este documento estaría protegido. Su texto estaría cifrado, de tal forma que intentar revisar este tipo de información sin conocer las credenciales, las contraseñas, sería muy complicado. Nos roban la información, si está protegida, más difícil se nos ponemos la tarea para quien ha robado la misma. Si es que no conoce las credenciales, no va a poder entender. Entonces, en el mejor caso, no le va a servir la información por más que la haya robado. Estamos mencionando entonces que se necesita un algoritmo para hacer este procedimiento, proteger la información. Un algoritmo criptográfico para tener una salida, un documento protegido. Pero no únicamente el algoritmo es lo que se requiere acá. En los algoritmos, si es que ya los han programado, bueno, tienen la misma lógica. Por lo tanto, si estoy utilizando un algoritmo para proteger determinada información, ese mismo algoritmo también es de conocimiento para la persona que va a intentar robar la información. Así que, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué marca lo distinto, lo diferente para proteger la información? Además del algoritmo que es necesario, también es importante lo que es la contraseña, la clave secreta que se va a utilizar para que se combine con el documento a partir del algoritmo y obtener como resultado la información protegida. Entonces, tengo el algoritmo, pero este algoritmo es el mismo, como hablaba en esta diapositiva. ¿Cómo se protege su red inalámbrica? Ya sea la que ustedes habilitan en su celular para compartir recursos o la que tienen en su casa de repente con el Wi-Fi. Están utilizando lo mismo. Es el mismo algoritmo para encriptar. El recomendado, habíamos dicho, es WPA2. Pero ustedes están usando eso en su casa, su vecino, los otros vecinos, la universidad, etcétera. Todos están utilizando el mismo. ¿Qué marca la diferencia entonces para mantener una comunicación relativamente segura? La clave que se vaya a utilizar para el algoritmo. Esto es lo que va a dar la privacidad. Entonces, si es que vemos esta gráfica, emisor, receptor están enviándose, o bueno, el emisor está enviando un mensaje que está viajando hacia el Internet. En texto plano vemos el mensaje que es hola mundo. Para que este hola mundo, si alguien lo intercepta cuando viaja por el medio, por el canal, ¿qué debe utilizarse? Se debe utilizar un algoritmo criptográfico
A esto combinarlo con una contraseña, cuyo resultado va a ser, ¿qué cosa? El mensaje protegido. Una vez que llegue al, en este caso, al access point o al modem router, ¿qué es lo que ocurre? Utilizando el mismo algoritmo que se supone que ambos deben conocer y además también deben saber cuál es su clave. Si es que no sabe alguno de los extremos cuál es la clave, ¿será que va a poder, en este caso, restablecer la información a su estado original? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Configuramos una contraseña junto con el algoritmo y nuestro equipo de red, en el equipo inalámbrico. Para que se dé la comunicación segura, ¿qué debemos hacer? En el cliente, en el celular, del mismo modo. Seleccionar, esta es la clave que voy a utilizar, este es el algoritmo que se va a utilizar. En ambos extremos se debe dar esa información para que quede protegido el canal. ¿Esto a qué nos lleva? Por más que sea evidente y obvio, estas claves que se vayan a utilizar desde ya, como nos recomiendan. Antes no nos recomendaban desde las páginas web, sistemas que se venían utilizando, podíamos utilizar cualquier tipo de contraseña. Sin embargo, usar cualquier contraseña, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, conlleva a que a partir de una herramienta, por ejemplo, las que nos permiten hacer ataques de fuerza bruta, es decir, intentar adivinar la contraseña, empleando para ello diccionario de palabras, puedan dar con la clave que nosotros habíamos puesto de forma rápida. Estamos hablando de segundos, minutos. Mucho va a depender del volumen, del volumen de datos, de la cantidad de palabras que estén en dicho diccionario. Y también de las medidas de protección que se hayan configurado, en este caso, en el dispositivo, que puede ser un servidor, que puede ser un equipo de red o un mismo sistema. Por lo que, si antes no me obligaba a que tenga contraseñas seguras, es decir, utilizando combinaciones de ¿qué? Mayúsculas, minúsculas, un carácter y números. Antes, les repito, no se obligaba a ello. Entonces, imaginen un sistema y demás que no controle eso, ni siquiera la cantidad de intentos que uno puede equivocarse antes de que se nos bloquee y demás. Se estaba abriendo la puerta a este tipo de ataques. Son más frecuentes estos ataques, ya no a los sistemas, porque nos piden distintas formas, ¿no? Desde el CAPTCHA y demás cosas para validar, o factores de doble autenticación, enviándome un mensaje al celular, etcétera. Pero esto es más complicado hacerlo en equipos que trabajan en red o en servidores mismos, ya hablando de la infraestructura como tal. Por lo que son los que están más expuestos a este tipo de ataques de diccionario. Ahora dirán, bueno, eso no me afecta nada. Bueno, ¿qué pasa si alguien se entra, por ejemplo, a un switch de la institución y lo borra todas las rutas que tiene ahí o todo lo que está ahí? Listo, ha interrumpido el funcionamiento de esa red. O a un servidor, logra ingresarse a partir de ello y ponerle ahí un ransomware o algún tipo de malware. Ya desde adentro, ¿de qué va a servir que mi sistema no haya sido atacado si no tiene un lugar donde va a estar alojado o si no hay acceso al mismo? En ese sentido, nuestras contraseñas deben ser secretas. Así por así no tendríamos que revelar, ¿verdad? Por eso les digo, esto es bastante obvio. Robustas, esa combinación que les mencionaba. Combinar letras, números, caracteres especiales y demás. Se recomienda, y esto como buena práctica, no usar la misma contraseña en más de un lugar. ¿Cuántos de ustedes no tienen varias cuentas en redes sociales, distintos servicios de email y la contraseña que manejan, cómo es? ¿Utilizan la misma como estamos viendo acá? Si mi contraseña es 1234, para todos los lugares estará 1234. La contraseña no debe ser la misma. Hay que modificar, hay que cambiar dependiendo al lugar que vaya a utilizar para evitar posibles robos. Y por último, cambiarlas. Se recomienda cada 60 días ir modificando las contraseñas. Todo esto con el propósito de evitar exponernos a ataques, en este caso como es el de fuerza bruta o cualquier otra variante. Ok, permítame. Bueno, entonces, como les decía, si bien esto es
bastante obvio, reitero el término. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa acá? Si es que yo me confío y digo, no, a mí no me va a pasar, a la institución no le va a pasar, bueno, tal vez tengamos la suerte en que sí, todo normal, sigo utilizando mi información y ya. Pero en el momento en el cual alguien pueda hacerse con mi información, con una contraseña, ¿qué cosa estamos comprometiendo? No solamente una de mis cuentas, sino de repente todo el resto. Entonces, recomendaciones. Si bien hay mecanismos para poder ir utilizando de forma más fácil cierta información, como por ejemplo, ¿qué tenemos con el WhatsApp? Nosotros a partir de un QR podemos acceder al WhatsApp web, ¿verdad? Pero mucho ojo dónde utilizan esto. ¿Qué pasa si es que no cierran la sesión en un dispositivo por emergencia? Necesitaban, lo abren ahí y ya. Simplemente lo cierran, pero en el navegador, no la sesión. Ya me habían comentado a inicios de este año. No sé cómo, pero han entrado a mi cuenta y me están mandando capturas de mis conversaciones. Me comentaba una persona, ¿no? De la carrera, justo a inicios de este año. Bueno, recomendaciones, empieza a cambiar todas tus contraseñas de las demás cuentas porque seguramente estás utilizando la misma en varias. Sí, esa era la respuesta. Yo, bueno, bueno, al final se logró determinar que fue un error de esta persona ya que utilizó su WhatsApp en un dispositivo externo y se olvidó cerrar sesión. No escaló a mayores, pero siempre, ¿no? Estos mecanismos que a veces nos facilitan, nos intentan facilitar el uso de alguna aplicación, tiene también en parte algún tipo de riesgo. Ok, vamos avanzando entonces. Retomando la criptografía, ya como este aspecto que estamos viendo, que se necesita una contraseña, una clave segura. Vemos que a partir de que se han empezado a utilizar estos algoritmos, hay bastantes variantes. Lo que estamos presentando en esta imagen es el cifrado por transposición. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Tenemos el texto de entrada. Este sería el mensaje en texto claro, en texto plano que se puede leer. ¿Cómo trabaja el cifrado por transposición? Vean el orden. ¿Cómo se está escribiendo este texto? Está utilizando una clave de 3 caracteres, es decir, un orden de 3. Y lo único que está haciendo es cambiar el orden de de las letras. Teníamos este mensaje original, ahora reescribiéndole en este orden, en este sentido. Vean, acá estamos viendo el texto original. Ahora lo que está haciendo es agarrar fila por fila estas 3 que se han generado y dando como salida el texto cifrado. Como que podemos ver, a simple vista no se puede entender como el texto original. Con el cifrado por transposición, entonces lo único que se hace es utilizar todas las palabras, todas las letras del texto de entrada y reordenarlas. Simplemente es eso. Entonces, vemos ya la debilidad. Acá tengo las mismas letras que tenía como dato de entrada. Estas reordenándolas, volviéndolas a escribir en algún punto, de repente se va a poder dar con el mensaje original. Una segunda variante para poder generar un texto cifrado es mediante el cifrado por sustitución. Este, a diferencia del anterior, no solamente va a utilizar el mensaje en texto plano, el mensaje original, sino que va a requerir ¿de qué? De un conjunto de palabras, que en este caso va a ser su alfabeto. ¿Cómo va a trabajar? Si estamos hablando por sustitución, esta misma palabrita nos dice, va a ser un cambio, va a sustituir algo por algo. Veamos, entonces, ¿cómo trabaja? La clave va a definir la secuencia, la cantidad de letras que tiene que ir avanzando. En este caso, también hace referencia a que es 3, es decir, cada 3 palabras. Por ejemplo, acá si tengo la letra A, la A, ¿cómo lo va a sustituir? Va a recorrer 3 desde la letra A. 1,
2, 3. Entonces, cualquier letra A va a ser modificada ¿por qué? Por la letra D. La letra B va a ser cambiada por la E. La C por la F. Así, de esta manera. Dando como resultado, fíjense, un texto completamente distinto al original. Y además dando como plus que ya no van a ser únicamente las mismas palabras o las mismas letras que estaban conformando el texto original. En base a la combinación de su alfabeto, tenemos un mensaje completamente distinto. Generando entonces, ¿qué cosa? Un mensaje con mayor nivel de protección, a diferencia de lo que habíamos visto en el por transposición. De esta forma, se ha empezado a ver mecanismos alternativas para ir protegiendo la información, que van desde los más sencillos, que es el primer algoritmo que se enseña, que es el César. Repito, este es por el cual les han debido enseñar en la materia de criptografía. Es el más sencillo, el más básico de operar. Y a partir de ello, distintas variantes que van complicándose a medida que se va protegiendo la información. Acá estamos viendo el cifrado de Vigenère, que a diferencia del anterior que trabajaba, podríamos decirlo a la forma de un vector, acá ya estamos viendo una matriz, haciendo que dar con la contraseña, volver al documento original sea más complicado. Mientras más difícil, mejor protección tiene. Tomar en cuenta además que esto de la criptografía no es nuevo, no es de hace 10, no es de hace 20 años, sino que se viene utilizando incluso desde conflictos bélicos como es la Guerra Mundial, a partir de esta máquina tan famosa que es la máquina Enigma, que ha permitido, en este caso, por así decirlo, poner un alto a la guerra, ¿no? ¿A partir de qué? De que se ha logrado hacer el proceso inverso para descifrar las comunicaciones que tenían, en este caso, los alemanes. Entonces esto es desde más allá, incluso desde el Imperio Romano y demás, donde ya se utilizaban eso. ¿De dónde viene sino lo que es el cifrado César? Cuando se enviaba mensajes, ¿no? Si eran interceptados en este caso los soldados o las personas que se encargaban de llevar información, bueno, no les tenía que ser útil, ¿no? Esa información. Por más que a ellos los detengan, los maten, lo importante era proteger dicha información. Entonces, con este pequeño contexto en base a la importancia de la criptografía, ya debemos ir viendo un poco más actualizado de qué forma se utiliza la criptografía en nuestra realidad actualmente. Para ello, el primer tipo de variante de algoritmos que se conoce es el de criptografía simétrica. Esta criptografía o estos algoritmos son bastante rápidos al momento de descifrar y cifrar la información. Ejemplos de estos que se utilizan mayormente en las comunicaciones, el DES, el triple DES o el AES, que es el recomendado. Sin embargo, no son los únicos. Tenemos al IDEA, por ejemplo. Pero en las comunicaciones lo que estamos acostumbrados a usar es el AES, ¿no? Sus distintas variantes, 128, 256, estamos hablando de la longitud que debe tener a nivel de contraseña su protección. ¿Cómo funcionan estos algoritmos? O esta variante de criptografía simétrica. Es la más sencilla, e incluso para poder comprender, si es que nos fijamos en esta imagen. Tenemos un emisor y tenemos al receptor. Con la criptografía simétrica, ambos extremos utilizan una misma clave, la misma clave, por eso acá dice clave única. El emisor tiene su documento original, el cual quiere proteger. Entonces, utilizando alguno de los algoritmos simétricos en combinación de la clave, todo esto que va a dar documento, algoritmo y la clave, como resultado, el documento protegido o cifrado. Este documento cifrado es el que va a poder viajar por el canal, por el medio, por más que lo intercepten, si es que no tienen acceso a esta clave,
Bueno, no les va a servir. Llega al destinatario. Una vez que llega al destinatario, ¿qué ocurre? Se tiene que utilizar el mismo algoritmo simétrico que ha sido utilizado para protegerlo, para cifrarlo. Y además, es necesario que la misma clave, la que se ha utilizado para cifrar, se va a utilizar para descifrar, dando como resultado el mismo documento original que ha podido viajar desde el emisor al receptor de forma relativamente segura. De esta manera es que funciona entonces la criptografía simétrica. Haz resaltar y haz recordar que la diferencia es que utiliza una sola clave, tanto para encriptar como para desencriptar o cifrar, descifrar. No sé si hasta este punto hay alguna consulta o alguna duda. Aspecto que hay que tomar en cuenta acá como negativo. Si bien si este tipo de algoritmos son eficientes, trabajan de manera rápida, el problema radica en hacer llegar esta clave única. ¿De qué manera podemos hacer llegar si estamos teniendo este tipo de comunicación? Emisor-receptor. La clave a ambos extremos lo necesita. Entonces, ¿cómo la hacemos llegar de forma segura? Desde ya, no se va a utilizar el mismo canal. Sería que el caso, por ejemplo, que yo estaría enviando una caja de seguridad o póngale una cajita de madera con su candado. Pero junto con eso estoy enviando por el mismo lugar, por el mismo mensajero, la llave. O sea, estoy enviando todo prácticamente. ¿De qué sirve esa protección? Si lo contextualizamos eso, es como si estaría mandando un correo electrónico protegido, pero adjunto en el correo electrónico estaría enviando esta es la clave. No tiene sentido eso, ¿verdad? Por lo que se tiene que hacer es que esta clave se envíe por otro canal, un segundo canal. Si les estoy enviando información protegida, por ejemplo, no sé, este es el examen final. Yo les mando mediante, por ejemplo, WhatsApp. No tiene sentido que ponga ahí mismo la contraseña, si lo que quiero es proteger esa información. De repente les haré llegar por otro medio. O ustedes están enviando X información segura mediante correo electrónico. ¿Qué tendrían que hacer? Utilizar un canal alternativo, una llamada telefónica, WhatsApp, Telegram o alguno para pasar la llave o la contraseña por un segundo canal. Entonces, la parte débil de la criptografía simétrica radica en eso. Necesitaríamos utilizar un segundo canal, el cual también debería estar protegido. Y esto, en esquemas empresariales, se vuelve una tarea que puede dificultar la gestión de estas claves que se van a ir almacenando. Tenemos varios funcionarios. Imaginen que son funcionarios que trabajan con teletrabajo, es decir, moviéndose, no están necesariamente en la institución, van, vienen, viajan y demás, pero deben mantenerse conectados con los recursos de la institución. En ese sentido, para cada uno de esos se necesitaría hacer esta gestión que acabamos de explicar. Para cada uno de esos usuarios tendríamos que mantener un canal para la comunicación y un segundo canal para la transferencia de esta clave, porque ambos extremos lo necesitan, tanto emisor como receptores. Y como estamos hablando que es una por cada funcionario, bueno, esto va escalando, haciendo de que se vuelva un escenario poco administrable o manejable. Entonces, si vemos acá
esta falencia, ¿de qué manera se puede subsanar? Con la criptografía asimétrica, así por así, no sería posible. Esta es su limitación. Si bien el procesamiento, la forma en la que se protege es rápida, pero tenemos este inconveniente de hacer circular la clave por un canal seguro, por un segundo canal. En virtud a ello, es que el segundo tipo de criptografía es que viene con bastante ventaja. Estamos hablando de los algoritmos de criptografía asimétrica. Diferencias de estos. Esta criptografía asimétrica no utiliza una sola clave, sino que utiliza un par de claves, conocidas como la clave pública y la clave privada. Estas dos clavecitas, si bien están separadas, matemáticamente están vinculadas, están relacionadas. Es decir, guardan información una de la otra, pero de una forma bastante peculiar. De tal manera que yo tengo dos claves. Vamos a proteger la información, es decir, se va a cifrar utilizando una de estas claves. ¿Y cómo vamos a volver al estado original? Si cifro con una, con la segunda, recién se va a poder descifrar. La pública nos va a permitir encriptar o protegerla. Y la privada, desencriptar, volver al texto original. Ejemplos de este tipo de criptografía. La más conocida y que es considerada la más segura de momento es RSA. ¿Dónde se utilizan estos tipos de criptografía? Nosotros los usamos sin que nos demos cuenta en las mismas páginas web y demás, en las comunicaciones seguras que hemos hablado, que se ha explicado en materias anteriores, por ejemplo SSH, SSL, que bueno, ya no se recomienda utilizar, ahora es mejor utilizar TLS. Son recomendaciones para dar seguridad ya desde capa 4 hacia arriba a nuestras aplicaciones. Estoy hablando de los mismos sistemas y demás. Acá, con este tipo de criptografía, el emisor, es decir, la persona que va a enviar la información, no tiene que mantener, no tiene que proteger las claves, ya que lo que va a utilizar son las contraseñas que se están generando en el receptor. Entendamos esto bajo el enfoque que principalmente funciona: cliente-servidor. Así que, una vez que se van generando estas credenciales en el servidor donde nos vamos nosotros a conectar, necesitamos de estas claves únicamente conocer una de ellas. Este es el esquema que hay que tratar de entender. Así es como funciona. Emisor, receptor. Podemos decir, este es nuestro cliente, nuestra máquina, este es el servidor, como queramos entenderlo. ¿Qué tiene que hacer? Acá dice, el emisor consigue la clave pública del receptor. Veamos la imagen. Este es el documento que se necesita intercambiar. Se utiliza un algoritmo asimétrico. Tengo estos dos, pero ahora necesito la clave. Fíjense, acá hay una línea que divide. Todo lo que está a la izquierda es del origen y todo lo que está a la derecha es del destino. Entonces, la clave, a diferencia de lo que estaba en el simétrico, miren, la clave estaba en la mitad, ambos utilizan la misma. En este caso, la clave que va a utilizar el emisor es la pública. Esta es la clave pública que se ha generado en el destinatario, en el servidor, en el receptor. Esta clave es la que nosotros la obtenemos, la descargamos o el dispositivo nos hace llegar dependiendo a la comunicación que se esté dando. Con esta clave pública se hace el cifrado, haciendo que nuestro documento original esté protegido, pueda viajar por el canal y una vez que llega al destinatario, utilizando el mismo algoritmo asimétrico, se tiene que descifrar. Pero, ¿qué se está utilizando?
Vean, esta clave pública únicamente ha servido para cifrar. ¿Cuál se utiliza para descifrar? Es la clave privada. Esta es la que, funcionando con este algoritmo, nos va a dar como resultado el documento original. Entonces, ¿esto por qué lo convierte en el esquema más seguro? Lo único que está en circulación, lo único que viaja por el canal, es esta clavecita pública. Esto es lo único que viaja. Y esta solamente sirve ¿para qué? Para encriptar. Entonces, si alguien, un tercero, lograra interceptar esta clave pública que estaría en circulación, no le va a servir porque con esta clave no puede desencriptar. Esta clave pública para lo único que le sirve es para encriptar otra información, pero no para desencriptar. Lo que necesitarían sí o sí para desencriptar sería la clave privada, la cual en ningún momento sale o abandona el dispositivo destinatario, haciendo que este esquema se convierta en el más seguro para la circulación de claves y para proteger la información que uno quiere transmitir. Dos clavecitas entonces, como ustedes pueden ver, la pública y la privada. Gracias a esto tenemos este esquema que es más seguro. Pero no todo es ventaja, como estamos viendo acá. Con esto sí, tenemos mayor protección. Pero desafortunadamente tiene aspectos negativos utilizar la criptografía asimétrica. ¿Cuáles son estos aspectos negativos? Consumen mayor cantidad de recursos. No son tan rápidos para su generación, a diferencia de los simétricos. Es así que, como se utilizan principalmente para proteger las comunicaciones, hace que se tenga que considerar una combinación, un esquema híbrido. No podemos utilizar en todo el transcurso, en todo el trayecto de una comunicación, solamente cifrado asimétrico. Haría bastante lenta la comunicación. Entonces, las dos que acabamos de estudiar se utilizan. La criptografía asimétrica, ¿para qué? Para lo que es el inicio de una sesión. Establecen un canal seguro. Primeramente queda, acá hay un canal seguro y por este canal seguro vamos a intercambiar cuál es la contraseña, cuál es la clave simétrica que se va a utilizar. En este canal seguro hacen llegar las claves al otro extremo. Entonces, en el otro extremo reciben eso, ya saben qué es lo que van a utilizar y pasan a lo que es la comunicación simétrica. Es decir, la primera solamente para que entre los dispositivos que van a conversar se pongan de acuerdo cuál es la clave simétrica. Y luego la transmisión real, el envío de información, funciona a partir de la criptografía simétrica. ¿Cómo? ¿De qué manera entendemos esto que acabo de mencionarles? Tratemos de entender este intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor de SSH. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Acá los colorcitos van a ser importantes. Acá estamos viendo los mensajes que no están protegidos, los que están viajando en texto plano, los que ya están protegidos mediante la criptografía asimétrica y finalmente, cuando ya se está utilizando el cifrado simétrico. Esto en una comunicación. Entonces, sin protección, ¿qué es lo primero que pasa? Quiere establecer una conexión. Acá podemos hablar con seguridad. ¿Qué está haciendo? Está intentando establecer un canal seguro. ¿Qué hace el servidor? Sin proteger, le manda la clave pública, la que les he dicho que puede viajar y si interceptan no pasa nada, porque no les va a servir. Manda la clave pública. ¿Qué va a hacer? Una vez que recibe la clave pública el cliente, ahora sí, en un canal protegido, en el canal asimétrico,
Sugiere, utilizaremos para el intercambio de mensajes el algoritmo AES. ¿Está de acuerdo el servidor? Entonces, ¿qué hace? Con la clave pública que habías recibido, lo que va a hacer es utilizar un algoritmo simétrico para combinar esta clave con la clave generada que tiene para obtener como resultado esta clave simétrica cifrada. Miren, entonces una combinación de la pública con la clave del algoritmo simétrico y en base a un algoritmo tienen como resultado esta clave simétrica. Esa le hace llegar por el canal seguro, vean. Este color significa que están utilizando criptografía asimétrica. Llega al destinatario. De forma segura se ha transmitido esta clave, que es la que realmente interesa proteger. Llegando al destinatario, ¿qué va a hacer? Bueno, tiene que dar con la clave original. ¿Cuál era la clave original? Y para poder llegar a eso, ¿qué utiliza? Su clave pública del servidor se ha utilizado para encriptar, para obtener esta clave. Entonces, como están matemáticamente relacionadas estas dos, la pública y la privada, con la privada, utilizando el mismo algoritmo, lo que se llega es a ¿qué? Como resultado a la clave simétrica, a esta original. Ahora ambos extremos ya la tienen. Como ya conocen ambos extremos, gracias a este canal seguro, ahora sí, pasamos recién a utilizar criptografía simétrica. Perfecto, y empieza el proceso, recién la comunicación. Este esquema entonces es el que se utiliza en comunicaciones, no únicamente en todas las etapas la criptografía asimétrica, ni tampoco estrictamente en todas las etapas la simétrica, sino acá estamos viendo ese esquema híbrido, de qué manera se da la circulación de claves para dar la seguridad a la misma. Así funciona entonces esta combinación. No sé si hasta acá hay alguna consulta o alguna duda. Bien, entonces, tomando en cuenta que ya la comunicación ha sido protegida, la información que está viajando también ha sido protegida, la utilidad radica de la criptografía en que nos permite ocultar el mensaje. Es decir, se está hablando de la confidencialidad, pero no es el único elemento en el cual se utiliza la criptografía, sino también debe ser posible determinar la autenticidad del emisor. Es decir, ¿cómo yo garantizo, aseguro que una comunicación que es recibido, un mensaje que es recibido, realmente es de la persona quien dice ser o del dispositivo quien dice ser? Por ahí hay alguien que se está haciéndose pasar por esa persona o por ese dispositivo. Entonces, la criptografía también permite determinar la autenticidad, que quien esté enviando algo realmente sea quien dice ser y no sea alguien haciéndose pasar por él. ¿Y qué se utiliza para esto? Hemos debido escuchar, bastante se ha popularizado en los últimos años lo que es la firma digital, ¿verdad? Que varias instituciones ya la han implementado, otras están en camino a eso, pero el propósito de esto radica en qué? Dar la validez a la institución o al usuario para que se pueda avalar que él sea realmente el que está firmando o enviando un documento que esté rubricado a nivel digital. Y para conseguir esto, un aspecto fundamental que se utiliza es el de las funciones de hash. ¿En qué consiste una función de hash? ¿Cuál es su utilidad?
Tenemos un documento original. Aplicándole una función de hash, que obviamente es un algoritmo programado, obtenemos como resultado un resumen. Entonces, de todo un documento se obtiene, ¿qué cosa? Un extracto. No piensen que si tengo una carta que tiene 100 palabras, su extracto va a ser la misma carta con 10 palabras. No. Esta función lo que va a hacer es extraer un conjunto de valores que van a servir para dar eso. Esta función, como les digo, es extraer entonces del documento original un pequeño resumen. Este resumen es el que se va a utilizar para dar la autenticidad. ¿Ustedes han trabajado alguna vez con funciones de hash? Sí, han trabajado sin darse cuenta. MD5 corresponde a una función de hash, algo que utilizan para supuestamente proteger la contraseña. ¿Qué está haciendo de su contraseña? Aplicando una función de hash en base al algoritmo MD5, obtiene un patrón, una contraseña, una extracción de combinación de letras, números de un tamaño variable. Entonces, están utilizando una función de hash, el MD5, por si acaso es para eso. A partir entonces de estos resúmenes que se van obteniendo, ¿qué pasa? Se da la autenticidad. Obtenemos. Las instituciones que se registran van generando sus certificados digitales, de tal manera que esta información ellos la van colocando en sus determinados sitios para dar la autenticidad, el valor que realmente son ellos, que no son un tercero haciéndose pasar por ellos. MD5, como les mencionaba anteriormente, si bien funciona bajo esta lógica, ya no es recomendable utilizar. Ya dejen de usar MD5, que ya ha sido vulnerado. Era seguro, ¿por qué? A partir de esta función de hash de este resumen, se consideraba que era imposible, solamente de este resumen, poder acceder al documento original. Es un proceso en un solo sentido. Del documento original, aplicando una función de hash, llego a un valor. Pero de este valor, utilizando la función de hash, poder regenerar el documento original, eso no se podía hacer. Pero MD5 se ha sido vulnerado. Entonces, hay herramientas que permiten pasar de este resumen al documento original. Por eso ya no debería utilizarse. En lugar de MD5, acostúmbrense a utilizar este algoritmo de hash que es el más seguro, que es el SHA. Y como parte, como ejemplo, vean este tipo de algoritmos, por ejemplo, ¿dónde es utilizado? Acá si vemos las credenciales de YouTube, ahí podemos ver que el algoritmo que está utilizándose para esta firma, precisamente es SHA de 256. Tómalo en cuenta entonces para sus protecciones de contraseñas y demás. MD5 ya, descártenlo por favor. Con esto que se acaba de mencionar, que es dar un factor para que nos sirva para la autenticación, ¿cómo en realidad entonces se está trabajando esto de la firma? Acá lo estamos viendo de forma resumida en este esquema. Imaginen que somos la universidad y necesitamos expedir o entregar títulos firmados de forma digital. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Tenemos el documento original. De este documento original se va a generar un resumen a partir de la función de hash. Se obtiene este resumen. Les había dicho, desde este resumen, volver al documento original no es posible. Este resumen, junto con un algoritmo asimétrico, y en este caso vean cómo se invierte, se utiliza para encriptar la clave privada. Se está originando en el emisor, a diferencia del anterior esquema que era en el receptor. Con esto se tiene un resumen cifrado. Acá está este documento original. Bueno, en realidad, la función, este resumen, el que está viajando protegido. Todo esto viaja por el medio, llega al receptor, utilizando el mismo algoritmo asimétrico. Pero ahora, para descifrar, ¿qué utiliza? La clave privada no puede viajar.
Esa se va a mantener sí o sí y no va a salir de este dispositivo. ¿Cuál es la que sí puede viajar? Es la pública. Viaja a la clave pública. Con esta logra descifrar. Obtiene como resultado este documento cifrado, este resumen. No el documento como tal, sino el resumen. Teniendo este resumen, que ha pasado por todas estas etapas, acá nos está indicando la autenticidad. Yo soy quien digo ser. ¿Cómo se valida esto? ¿Cómo sabemos que realmente él es quien dice ser, el que me ha enviado este documento? A partir del documento original, aplicando la función de hash, se tiene que obtener como resultado el mismo documento. Estos deben coincidir, ni siquiera un bit debe ser distinto. Entonces, a partir de este procedimiento, ¿qué es lo que se está viendo? Si me interesa proteger la información, es decir, que nadie pueda acceder a ella, yo tengo que utilizar la criptografía simétrica y cifrando con la contraseña, en este caso, pública, y descifrando con la privada. En este caso, no nos interesa proteger este contenido. Este contenido puede viajar y puede ser revisado por cualquier persona, porque lo que se está viendo es la autenticidad, que realmente sea quien dice ser. Y para ello, la protección se hace con la clave privada. Y cualquier persona con la clave pública va a poder acceder a este resumen. ¿Y por qué se les da esa libertad? Porque les había dicho, de este resumen no pueden volver al documento original, no pueden regenerarlo, ya que las funciones de hash, en este caso mediante SHA, funcionan en un solo sentido. Obtener este pequeño resumen que es el que le va a dar la autenticidad. Ahora esto, ¿cómo se vería reflejado en lo que les mencionaba si nosotros somos la universidad? Tengo mi documento, tengo mi título, se ha insertado en eso la firma digital que trabaja en función a estas funciones de hash, en base a las funciones de hash. Estos resúmenes son los que se van a integrar en el documento. Viaja el documento. Acá está mi título, llega mi título, yo verifico, me va a salir en el mismo título. Esto ha sido firmado bajo siguiente firma digital. Entonces, ¿cómo yo sé que realmente la universidad ha firmado? Yo voy a tener que agarrar mi documento y subir a algún sitio web, que en este caso la misma universidad estaría proporcionando. ¿Para qué? Para que una vez que se suba, haga estos cálculos y verifique y valide. El documento que está subiendo esta persona tiene este resumen, tiene este hash que ha generado y coincide con el que tenemos en nuestros servidores. Por lo tanto, este documento es válido, no ha sido alterado, no ha sido, en este caso, modificado, suplantado, ni nada por el estilo. ¿A dónde nos lleva todo esto que les menciono? A considerar de que debe existir autoridades que se encarguen de certificar, validar o registrar a cualquier institución que quiera utilizar firma digital. Esto es conocido como la infraestructura de clave pública o PKI. Alguien va a emitir entonces estos certificados. Se tiene que comprobar cuánto tiempo vale, similar a nuestros carnets de identidad. ¿Cuánta duración tiene? 5, 10 años, dependiendo, ¿verdad? ¿De qué manera se valida que una persona que está sacando un carnet sea realmente quien dice ser? Y no que yo vaya al CEGIP y me saque un carnet a nombre de otra persona, ¿verdad? Todos esos elementos deben ser controlados por una autoridad. Y esta autoridad es la que va a emitir estos certificados, estas firmas digitales a cualquier persona natural o a las instituciones. Porque si cada institución se haría su propia firma digital, bueno, ¿quién está validando realmente? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la validez que tiene? ¿Hasta dónde? A nivel nacional, es la ATSIF la que se encarga de esto, junto con lo que sería la AGETIC. Si han tomado algún curso de este tipo de institución y les ha hecho llegar un certificado digital firmado, tiene un enlace o tiene un QR por el cual ustedes pueden acceder hacia su sitio y verificar que realmente ese certificado
sea de esa institución. Lo que se hacía era subir ese documento, si era un PDF, hacia el sitio web, hacía el cálculo y te avisaba, sí, esto ha sido firmado por tal institución, así, dando el aval que realmente ese certificado no haya sido suplantado o modificado. Para este esquema, el funcionamiento es el siguiente. ¿Qué debería hacer la universidad o cualquier institución que quiera utilizar este tipo de infraestructura de clave pública? Acá están los usuarios normales. Acá tenemos, por ejemplo, la universidad, este servidor, vamos a utilizarlo así, y la autoridad de certificación. Queremos empezar a utilizar firma digital en la universidad para dar validez a cierta información digital, para que no tenga necesariamente que viajar hasta un lugar, ser firmado, ser devuelto, todo digital. ¿Qué tendría que hacer la universidad? Va a tener que generar sus dos claves que va a utilizar ya, por el resto que tenga validez. Su clave pública y su clave privada. ¿Qué va a hacer para que éstas tengan validez? La clave pública es la que tendría que hacer avalar, firmar por la autoridad de certificación. Entonces, hace llegar su clave pública. ¿Qué va a hacer la autoridad de certificación? Bueno, esta es la clave pública que quieren que yo le dé un aval. Por lo tanto, vamos a utilizar ¿de qué manera? Con un algoritmo asimétrico en combinación con mi clave privada de la autoridad de certificación, la que nunca va a abandonar, van a obtener como resultado esta clave pública de la universidad que ya está firmada, avalada. Acá está. Esta es la clave que tienes que utilizar, es la que está firmada, avalada por la autoridad de certificación. Teniendo entonces esto, ¿qué puede ocurrir? Yo he hecho un trámite, repito, mi título y demás. Me ha llegado mi título firmado digitalmente, pero ¿cómo realmente yo estoy seguro de que esto que me ha llegado es de la universidad? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Cómo se haría la validación? El cliente, para poder corroborar, necesitaría la clave pública. ¿Pero cuál clave pública? La de la autoridad de certificación. Esta de acá. ¿Cuál es tu clave pública? Al ser pública, hemos dicho que las públicas pueden viajar, no pasa nada. Por más que la intercepten, la tengan, no les serviría para nada. Acá está, la autoridad de certificación. Esta es mi clave pública. Tengo la clave pública de la autoridad de certificación. Tengo la clave supuestamente firmada que me hace llegar la universidad. A partir de la combinación, haciendo la verificación usando un algoritmo asimétrico, ¿qué se debe ver? Que coincidan. Esto que habíamos visto del resumen. Me voy acá atrás. Esto deben ser iguales. Utilizando la clave que me ha dado la universidad, verificando con la pública de la institución, se va a avalar que la firma es correcta. ¿Sí? Realmente, esta clave que dice que está firmada por la universidad, realmente sí había estado avalada por una autoridad de certificación. Con esto ya corresponde, ¿no? Volviendo entonces, ya para ir cerrando esta parte de la criptografía. Estamos viendo que gracias a ello podemos proteger información. Podemos dar autenticidad a determinados documentos, a firmas digitales, para evitar la suplantación de identidad. Pero no únicamente se utiliza para esto. Hay otras técnicas, otras variantes, ya para entrar a la parte final, que nos permiten seguir protegiendo la información, pero de un tanto un poco más especial e interesante. La técnica que de repente no todos ustedes han escuchado, la esteganografía. ¿Qué significa? Esteganos viene de cubierto, grafos de escritura, escritura cubierta. No me dice mucho, pero sí la imagen que estamos viendo acá. La esteganografía lo que hace es permitirnos ocultar información
dentro de otros tipos de archivos, en fotografías, en documentos de texto, en canciones, audios, videos. Yo puedo agarrar un documento o X información e insertarlo de tal forma que esto pueda pasar desapercibido. Si yo quisiera hacerles llegar una información confidencial, ¿qué pasa si agarro algún programa y lo encripto y le pongo una contraseña extensa de, por ejemplo, 20 caracteres y les hago llegar el archivo? Eso levanta más sospechas, ¿no? Acá hay un archivo protegido. ¿Por qué están enviando un archivo protegido? A diferencia de que yo les enviaría, te estoy mandando la última canción de X cantante. Esto es una canción que está enviando, no levanta sospechas, pero dentro de la canción insertado a nivel de bits estaría viajando la información oculta. Esa es la diferencia y ventaja de la esteganografía. Nos permite insertar, ocultar datos dentro de otros archivos. ¿Qué se utiliza para ello? Para ocultar esta información. Bueno, simplemente algunos componentes, ¿no? A mencionar. Los datos integrados, eso es lo que vamos nosotros a ocultar, la contraseña o lo que yo quiera transmitir. El texto cubierto, eso es lo que va a servir para ocultar los datos, ya sea mi imagen, ya sea una canción o lo que quiera utilizar. Y finalmente, para dar la protección, es que no es así nomás, no es lo pongo un texto dentro de una canción y se manda. Tiene que estar protegido. Entonces, necesariamente se hace la combinación a partir de ¿qué? Del algoritmo, la clave para insertar dicha información dentro del archivo. ¿Cómo lo va a ir distribuyendo? Tenemos dos técnicas que se utilizan para eso. El del bit menos significativo, en el cual, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es ir reemplazando los primeros bits que no tienen mucha importancia dentro del archivo. Entonces hacen un reemplazo. De cuenta de eso, se van a colocar lo que queremos nosotros utilizar, lo que queremos ocultar en este caso. O la segunda alternativa, en la cual va a ir sumando. No va a reemplazar bits, va a ir acomodando en determinadas porciones del archivo original lo que queremos ocultar. Desafortunadamente, esto levanta un poco más de sospechas. ¿Por qué? Si estoy ocultando cierta información, por ejemplo, en un archivo de audio que pesa 10 megas, al usar el método de inyección, va a hacer que esos 10 megas aumenten, de repente 12, 14 megas. En cambio, en el caso del bit menos significativo, muchas veces no sufre incremento o el incremento es mínimo, que ni siquiera se puede percibir. Con estos mecanismos, entonces, estamos viendo las distintas variantes para proteger la información. Y lo más interesante de esto, repito, es esto de la esteganografía, con el cual ustedes van a interactuar en los laboratorios o en uno de los laboratorios precisamente para ver eso, ¿no? Para poder ocultar información dentro de determinados archivos, dentro de determinadas imágenes. En sí, van a interactuar con todo lo que les he mostrado en este capítulo, ¿no? Llegando a lo que sería, para concluir, tengo ya el conocimiento de para qué sirve y de qué manera se puede utilizar la criptografía. Sabemos que el propósito es proteger la información, ya sea que está almacenada para proteger nuestras bases de datos, para hacer transferencia de información, ocultando, usando esteganografía o simplemente enviándola protegida, ¿no? Entonces, la técnica más adecuada está en función a ¿qué? Al requerimiento, a lo que se vaya a necesitar. Con esto, estaríamos finalizando esta parte del capítulo 1, esta penúltima parte del capítulo 1.